En la clase de hoy vamos a trabajar lo que ya son los cicloconvertidores. Entonces, esta es la segunda tipología de convertidores eléctricos de potencia que vamos a manejar en este curso. Los primeros que estuvimos trabajando fueron los chopper o los DC a DC. Entonces, ahora vamos a entrar a trabajar todo lo relacionado a los cicloconvertidores, que como ya había explicado a inicio de semestre, los cicloconvertidores son convertidores donde la entrada de voltaje es AC y la salida de voltaje de igual manera es AC. Entonces vamos a guiarnos por este diagrama. Entonces aquí tenemos este diagrama de bloques en la cual en esta parte observamos nuestra entrada de voltaje en AC fija y aquí tenemos una salida de voltaje AC de un voltaje y de una frecuencia variable. ¿Claro hasta ahí? Sí, Entonces ya señor. aquí en esta caja negra, que es lo que vamos a estudiar ahorita, que básicamente son semiconductores de potencia que van a entrar a variar ¿qué? Voltaje y frecuencia en AC. Entonces, ya pasando a la parte netamente gráfica, entonces tenemos por esta señal AC representado el voltaje de aquí de entrada de nuestro ciclo convertidor. ¿Sí? Entonces tenemos una entrada de voltaje AC a una determinada frecuencia, en este caso una frecuencia F. Es decir, por ahora no vamos a hablar de 60 Hz, por ejemplo, tomando de referencia la red comercial, sino sencillamente una frecuencia F, que puede ser cualquier valor, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Entonces vamos a tener un voltaje de salida. Observen bien cómo es el comportamiento de la señal. Entonces tenemos que el primer semiciclo de dicha señal lo que va a hacer es rectificarla, ¿cierto? ¿Ustedes se dan cuenta? Que aquí tenemos es un rectificador de onda completa en esta parte, ¿De ¿sí? dónde? Aquí, en el Sí, señor. segundo semiciclo, vamos a analizar este segundo semiciclo. ¿Cómo se está rectificando ese semiciclo? Mm, Pues se está rectificando solo en la parte negativa, ¿no? Es digo así. correcto. Entonces, aquí tenemos es que el semiciclo, o sea, aquí se rectifica, pero netamente hacia el valor negativo de la señal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos todo rectificado hacia el semiciclo positivo y aquí todo rectificado de igual manera hacia el semiciclo negativo, ¿sí? Y si se dan cuenta que aquí después sigue de igual manera un semiciclo rectificado positivo y un semiciclo rectificado lo negativo. Negativo. Entonces, observemos que aquí tenemos que el voltaje de frecuencia es igual, la frecuencia total de esta señal es F medios en relación a esta. Si se dan cuenta que aquí tenemos es la mitad de la frecuencia de esta, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces observemos que aquí tenemos otro caso en el cual la frecuencia es F cuartos. ¿Qué quiere decir? Es un cuarto en relación a la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, nosotros vamos a ver diferentes tipologías de cicloconvertidores de acuerdo a la frecuencia de salida. Entonces, puedes haber cicloconvertidores de 1 a 2, de 1 a 4 sería este, o de 1 a 8, ¿sí? Esas son las tres principales tipologías de cicloconvertidores. Vuelvo y repito, 1 a 2, como en el caso que expliqué aquí, 1 a 4 y 1 a 8, ¿sí? Entonces ahí se va disminuyendo la frecuencia y de igual manera se va disminuyendo también el voltaje de la señal, porque ¿qué pasa en relación? El voltaje de acá en relación a este, observen que es un valor menor, ¿sí? Porque aquí ya tenemos un valor RMS mucho menor que el valor RMS de mi señal sinusoidal completa. Y aquí va a ser inclusive aún mucho menor. Bueno, por ahora, entendido lo que es hasta ahora un ciclo convertidor y qué es lo que hace. Sí, señor. Bueno, entonces,
Vamos a ver las diferentes tipologías de cicloconvertidores. Puedas dar explicación a lo que dice aquí el documento. Las fuentes de poder pueden satisfacer diferentes categorías de energía, tanto AC como DC. Es bien conocido que únicamente la AC es la que más se genera de manera más económica y que la AC es la más útil y la más beneficiosa tanto para su transmisión como para el uso en diferentes cargas, ya sean máquinas o dispositivos. La gran mayoría de dispositivos y cargas eléctricas a nivel industrial funcionan con AC. Pero el voltaje estándar y la frecuencia estándar que nos generan las centrales generadoras de energía algunas veces no alcanzan a ser lo suficientemente óptimos para diferentes tipos de cargas. Entonces es por eso que es necesario el uso de diferentes cicloconvertidores para que para llegar a lograr el voltaje adecuado y la corriente y frecuencia ideal para cierto tipo de máquinas. Entonces, al igual que como nosotros trabajamos con los convertidores chopper, los cicloconvertidores, pues es un tipo especial de convertidores, pero netamente en AC. Si se acuerdan que cuando trabajamos los choppers, pues el step up, el step down, de acuerdo a las características de nuestra carga, lo mismo pasa acá con los cicloconvertidores. Vamos a tener cicloconvertidores step up y cicloconvertidores step down, es decir, elevadores y reductores, ¿sí? Entonces, un cicloconvertidor es un convertidor de naturaleza AC que transforma frecuencia y voltaje de AC a AC. Entonces, vamos ahora sí a definir puntualmente qué es un cicloconvertidor. Entonces, Ingeniero, una pregunta. señor, Pues se sabe que un transformador es una máquina eléctrica, pero también es un ciclo convertidor. digamos que, o sea, un ciclo convertidor, o sea, la diferencia, Néstor, es que un transformador, como usted lo dice, es como tal una máquina eléctrica, que lo que hace es convertir y efectivamente, pues digamos, desde el punto de vista eléctrico, se puede conocer también como un convertidor eléctrico, ¿sí? Pero la diferencia con los cicloconvertidores es que los cicloconvertidores funcionan únicamente con semiconductores de estado sólido. ¿A qué voy con esto? Y aquí me adelanto lo que iba a explicar más adelante. Cuando estamos hablando de semiconductores, pues ya saben ustedes que pueden ser MOSFET, tiristores, triacs, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que, a diferencia de los transformadores, que son máquinas eléctricas, aquí los cicloconvertidores son convertidores netamente electrónicos, ¿sí? Mientras que los transformadores son convertidores electromagnéticos, ¿sí? Es decir, una máquina eléctrica. ¿Claro está ahí? Pero Sí, sí, digamos, señor. en el caso de la comparación que hace Néstor, hacen exactamente lo mismo. Un transformador que o eleva o disminuye voltaje AC. Un ciclo convertidor hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un ciclo convertidor es aquel que transforma una fuente constante de AC a otra fuente AC constante, pero en la cual se varía la frecuencia y se varía el voltaje, ¿sí? Aquí una ventaja de los cicloconvertidores es que no necesita este DC-Link. Esto ya lo voy a pasar a explicar en una próxima clase, que es el DC-Link, porque eso es muy importante para los cicloconvertidores de naturaleza trifásica, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, pero eso ya lo explicaré más adelante. Entonces, una ventaja adicional es que los cicloconvertidores hacen todo el proceso de conversión de energía utilizando únicamente interruptores electrónicos de potencia, como estoy indicando acá, ¿sí? O semiconductores de potencia. Dentro de los más utilizados en los cicloconvertidores, perdón, tenemos a toda la familia de tiristores. ¿Sí se acuerdan de los tiristores o no, muchachos? O me toca hablar con el profesor de electrónica de potencia a ver si les enseño algo de eso.
Sí, señor. Espero que sí. Entonces, aquí digamos que ustedes como ya conocen muchas características de los tiristores, ya saben que cuando hablamos de tiristores estamos hablando principalmente de la familia de los SCRs, TRIACs, DIACs y demás. Sí, entonces aquí cada vez que hablemos de tiristores estamos hablando de toda esa familia. ¿Qué es lo que hacen estos tiristores en este tipo de convertidores? Ellos separan las dos primeras mitades en un semiciclo positivo, ¿sí? Y las otras dos mitades en un semiciclo negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un arreglo de tiristores primero para rectificar el semiciclo positivo y vamos a tener otro arreglo de tiristores para rectificar el semiciclo negativo. Entonces, cada una de esas mitades está conmutando dentro del ciclo de una forma de onda AC de tipo bidireccional. Es decir, estamos obteniendo una nueva señal AC, pero que puede ser a una menor frecuencia o a una mayor frecuencia, de hecho, o de igual manera a menor voltaje o mayor voltaje. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Por ahora, vamos a imaginarnos que un ciclo convertidor es una caja negra en la cual entra un voltaje AC fijo, en el cual vamos a tener un voltaje de salida variable tanto en voltaje como en frecuencia. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver para qué nos sirven los cicloconvertidores y ya después vamos a ver las tipologías de cicloconvertidores y después vamos a ver uno de los diagramas más sencillos de cicloconvertidores. Bueno, entonces vamos a tener que para qué nos sirven o en qué necesitamos o para qué necesitamos un cicloconvertidor. Entonces, los cicloconvertidores se utilizan principalmente es para todo lo relacionado a la variación de frecuencia. Mucho ojo con esta aplicación porque esta es el mayor uso que se le da a los cicloconvertidores. Como vimos en esta gráfica, aquí fue manipulando ¿qué? La frecuencia, ¿sí se dieron cuenta? Entonces, de acuerdo a la señal de entrada, aquí fue manipulando más que todo fue ¿qué? La frecuencia. Entonces, por eso les decía, aquí tenemos F medios o F cuartos en relación a la frecuencia de entrada. Entonces, una de las principales aplicaciones a nivel industrial es la variación de frecuencia. Y cada vez que a nivel industrial, que nosotros hablemos de variación de frecuencia, siempre lo vamos a asociar es a control de ¿qué? De velocidad. Entonces, ese es uno de los grandes usos que tienen los cicloconvertidores, principalmente que en máquinas eléctricas como los motores. Entonces, con la variación de la frecuencia, nosotros podemos controlar velocidad en motores. ¿Y por qué hablamos de control de velocidad? Porque ustedes, bueno, los que no han visto máquinas, entonces deben entender que el control de velocidad de un motor eléctrico es directamente proporcional a la frecuencia de la red eléctrica que esté alimentando ese motor. ¿Qué quiere decir? Que al máximo de frecuencia de la red eléctrica que alimente un motor, pues él va a entregar su máxima velocidad. Y a medida que disminuye la frecuencia de la red eléctrica que energiza nuestro motor, este va que disminuyendo su velocidad. Entonces, no se les vaya a olvidar eso para los que todavía no han trabajado en máquinas. Bueno, entonces, los cicloconvertidores se utilizan ampliamente como controladores de motores, tales como, por ejemplo, molinos, cementeras, es decir, todo lo que conlleve el control de velocidad de motores eléctricos. Entonces, más adelante, cuando ustedes trabajen en máquinas eléctricas, todo lo relacionado a control de motores, trifásicos y monofásicos, entonces ahí se van a ver cierto tipo de equipos o de drives con los cuales vamos a controlar de manera más eficiente todo lo relacionado a los motores. Entonces, internamente estos drives
o estos dispositivos de control de motores están construidos principalmente son porque ciclo convertidor, es decir, la columna vertebral de todo lo relacionado a control de motores son los ciclo convertidores. ¿Claro hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. No se duerman, no Sí, se señor. duerman, que yo sé que ellos están allá bien acomodados en la casa, pero por favor, ya hoy no nos demoramos mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son las principales tipologías o cuáles son los principales tipos de ciclo convertidores? Entonces, acá vamos a tener que los principales tipos, básicamente tenemos dos tipos, por eso yo los estaba asociando mucho a los choppers. Entonces, como vimos en los choppers, tenemos que step up y tenemos step down. Entonces, de igual manera con los cicloconvertidores tenemos que elevadores, ¿sí? Y reductores. Reductores. ¿Cuáles son los más utilizados y en los que nos vamos a enfocar en este curso? Son los reductores. Entonces, observen que aquí en el documento hay un error, que aquí falta ¿qué? Una P. Son los step down. Entonces, en el caso de los cicloconvertidores reductores, hay tres tipologías, pero yo las resumiría más que todo en dos. Tenemos que cicloconvertidores reductores de qué? Monofásicos, ¿sí? Y trifásicos, ¿sí? Esos son los más que se utilizan a nivel industrial. Como les decía, o sea, como para ir uno asociando para qué es y en qué se aplica todo esto, entonces el principal uso son el control de motores que cicloconvertidores monofásicos pues nos van a servir para controlar motores monofásicos, mientras que los cicloconvertidores trifásicos, ¿sí? Nos van a servir principalmente es para control de motores trifásicos, ¿sí? Entonces, aquí el numeral 2 y 3 hacen referencia a que cicloconvertidores trifásicos a una fase y trifásicos a tres fases. Cuando en máquinas ustedes vayan a estudiar todo lo relacionado a variables de frecuencia, se van a explicar más a fondo de tres fases a tres fases. ¿A qué hace referencia esto, muchachos? Que sencillamente entra una señal trifásica, ¿sí? Y nuestro ciclo convertidor o nos entrega o una fase o nos entrega tres fases. Entonces, acá en nuestro caso vamos a estudiar el que en el cual entran tres fases y sale solamente una fase. ¿Listo? Bueno, y el que vamos a estudiar hoy un poquito más a fondo es el ciclo convertidor de como les venía diciendo, los cicloconvertidores que vamos a trabajar en este curso son los monofásicos, es decir, de monofásico a monofásico. Esta es esta primera tipología. Entonces, en este tipo de cicloconvertidores vamos a manejar como tal cicloconvertidores step down, ¿sí? Es decir, reductores de voltaje. Bueno, vamos a trabajar ahora el principio básico de funcionamiento de un ciclo convertidor. Entonces vamos a tener presente aquí este diagrama en el cual por este lado tenemos nuestra carga AC, digo nuestra carga no, pero nuestra fuente AC, tenemos aquí nuestra carga y tenemos aquí estos dos bloques de color azul claro, ¿sí? En los cuales tenemos que nuestro circuito de disparo, ¿sí? Del semiciclo positivo. Y aquí tenemos nuestro circuito de disparo del semiciclo negativo. Entonces, como les decía, entonces aquí ¿qué vamos a tener? En cada uno de los bloques que tenemos aquí de color azul, cada uno de esos dos bloques nos va a representar ¿qué? Un rectificador de onda completa, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos el rectificador de onda completa para el semiciclo positivo y aquí tenemos el rectificador de onda completa únicamente para semiciclo negativo. ¿Claro hasta ahí? Bueno, Bueno, Sí, señor. entonces, esa es la única diferencia. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco de lo que hablamos
creo que fue en electrónica de potencia, no me acuerdo si al inicio de este curso. Entonces, aquí vamos a tener internamente en cada uno de estos cuadros de switching circuit, vamos a tener que es rectificadores. Entonces, ya sabemos que esos rectificadores, para el caso de los cicloconvertidores, van a ir es que en vez de diodos vamos a tener es tiristores. ¿Claro está ahí? Diferentes tipos de tiristores. Entonces aquí cada uno de estos, entonces aquí el rectificador monofásico más sencillo, ¿cuántos tiristores llevaría? Si lo vemos desde el punto de vista de un rectificador de onda completa convencional. ¿Dos? Digamos que el más sencillo serían dos, ¿sí? Pero en realidad, para nosotros hacer un control de fase completo en cada semiciclo necesitaríamos es 4, ¿sí? Porque necesitamos hacer el control de fase de onda completa. ¿Sí se acuerdan que eso lo trabajamos en electrónica de potencia? Entonces, el más sencillo sería aquí de que 4 y 4. Y observen que aquí en color naranja tenemos es como tal el bloque del circuito de Acabo de control. despertar. Mm. Señor, No, ¿quién? estoy en una clase. ¿Qué haces? Qué pena que hablando sola, ¿no? Aló, ¿quién es el que me está interrumpiendo la clase? Bueno, entonces aquí tenemos el circuito de control asociado a cada uno de los dos interruptores de positivo y de negativo. ¿A qué voy con esto? Entonces, aquí lo más importante en el caso de los cicloconvertidores es que el circuito de control. ¿Qué querrá decir? Entonces, aquí nosotros debemos disparar de manera sincronizada cada uno de los dos circuitos de switcheo. ¿Sí? En este caso, es decir, cuando esté funcionando todo este puente rectificador de tiristores, este no debe funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a estar de manera intercalada, ¿sí? ¿Claro hasta ahí o no? Sí, señor. Listo. ¿Qué nos dice acá? Vamos a leer qué nos dice acá. Un cicloconvertidor está expresado de manera muy sencilla con este diagrama de bloques, en el cual entonces tenemos cada uno en la carga, a los costados de nuestra carga, vamos a tener que tanto el circuito de disparo del ciclo positivo y del ciclo negativo. Normalmente este circuito utiliza que son SCRs, utilizan SCRs, dispositivos de semiconductores de potencia, pero en la actualidad, ¿sí? Los cicloconvertidores modernos utilizan principalmente, ya no están utilizando tanto SCRs, sino que han sido reemplazados principalmente por lo que son IGBTs y MOSFETs. ¿Por qué será que, o por qué creen ustedes que se utilizan actualmente más que todo IGBTs y MOSFETs? Pues por la rapidez que tienen para conmutar. Es correcto, sí, pues ya sabemos que de pronto la potencia que pueden manejar tanto IGBTs como MOSFETs puede ser mucho menor en relación a lo que manejan SCRs y TRIACs, pero la velocidad de conmutación de ellos es mucho mayor en relación a los tiristores. Entonces, nosotros por ahora, para cuestiones de simulación, pues digamos que ahorita lo que les voy a mostrar en PESIM básicamente utilizan son que puentes rectificadores basados en tiristores. Bueno, vamos ahora sí a verlo ya un poquito más desmenuzado, todo lo relacionado a un ciclo convertidor monofásico a monofásico, o de una fase a una fase. Entonces, este no es tan usado como el ciclo convertidor trifásico, pero digamos que tiene menor uso a nivel industrial, pero de igual manera existen. Entonces, este tipo de cicloconvertidores que tienen o porque están compuestos, tienen dos pares de qué? De rectificadores de onda completa. Es decir, observen que aquí tenemos el primer conjunto de rectificador de onda completa y aquí tenemos el otro rectificador. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se medio acuerdan de algo de esta parte que habíamos trabajado previamente?
Sí, Entonces, ¿qué señor. quiere decir? Observemos que aquí tenemos, de izquierda a derecha, tenemos acá nuestra fuente AC monofásica. Tenemos aquí el primer bloque o el primer puente de tiristores, en este caso de SCRs, los cuales nos van a rectificar únicamente semiciclos positivos, y tenemos aquí el otro puente de SCRs que nos van a rectificar el semiciclo negativo. ¿Claro está ahí? Entonces, de manera rápida, ahorita ya les voy a mostrar un video, pues, porque, digamos, para que recuerden eso de la parte animada. Pero recordemos que acá, el disparo de estos, ¿sí? O sea, aquí hay que entrar a sincronizar los disparos. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a primero a disparar por pares. Entonces, vamos a ver que aquí dentro del puente de tiristores del semiciclo positivo, entonces vamos a estar conmutando de a pares. Entonces, es decir, vamos a disparar primero U1, U4 y después U2 y U3. Y lo mismo va a suceder en el puente de tiristores para el semiciclo negativo. Entonces van a ir disparados de a pares en diagonal. ¿Sí se acuerdan que yo ya les había explicado algo de eso o no? Cómo funcionaba como tal un rectificador de onda completa con Dios. Eso yo ya lo había explicado. ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? So. So? No, esto no es clase de inglés, porque respondió en inglés. Entonces, vamos a proceder a qué? A ver en el video para que ustedes me entiendan un poco mejor esta parte. Entonces, acá. Entonces, ¿se están viendo aquí que estoy en YouTube? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a ver este video en el cual pues está de manera animada, y yo aquí pues les voy a ir explicando. Entonces, al igual como les venía diciendo, tenemos acá nuestro ciclo convertidor monofásico en los cuales nos están mostrando tanto el puente rectificador del semiciclo positivo, que son los que tenemos en esta parte, y el puente rectificador del semiciclo negativo, que son estos. Entonces observen que aquí pues yo tomé de referencia este video pues para que se entienda de manera más fácil, ya que aquí los SCRs están con una etiqueta que nos va a permitir entender de manera más fácil cómo es que se van a ir sincronizando los disparos de cada uno de los puentes. ¿Qué quiere decir? Que acá para el puente del semiciclo positivo, entonces internamente deben entrar a sincronizarse y van a comenzar a trabajar P1, P2. ¿Sí se dan cuenta que por eso están enumerados así? Entonces, primero vamos a tener que entran se disparan simultáneamente P1, P2, ¿sí? Y después se van a disparar P3 y P4. Aquí, como se va a ver en la animación, aquí ya en medio, ahorita se va a colocar la carga. En este caso, si no estoy mal, se va a colocar una carga netamente, una carga RL, es decir, una carga que puede representar sencillamente un motor. Entonces, ustedes acá vamos a ver que en el puente del semiciclo positivo, entonces vamos a ir disparando P1, P2 y posteriormente P3 y P4. Este principio de funcionamiento es exactamente el mismo que maneja un rectificador de onda completa, como ustedes los venían manejando con sus diodos. Entonces aquí tenemos cada uno de los bloques de rectificación. Entonces, el bloque relacionado de P1, P2, P3 y P4 es todo lo relacionado a la rectificación del semiciclo positivo, mientras que el bloque de las N, de N1 hasta N4, tenemos todo lo relacionado a la rectificación de onda completa del semiciclo negativo. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, observemos que aquí, voy a detener aquí el video. Aquí en el video observemos entonces, tenemos aquí nuestra BS, que es nuestra fuente AC. Entonces aquí tenemos un más y un menos que representan semiciclo positivo y semiciclo negativo.
Entonces aquí ahorita ya va a aparecer de manera animada lo siguiente. Entonces por eso les digo, recuerden el rectificador de onda completa con Dios que ustedes estudiaron conmigo, que es exactamente lo mismo, sino que aquí la única diferencia es que lo estamos reemplazando, ¿es con qué? Con SSRs, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que el primer semiciclo positivo va a ir por este lado, entonces se va por acá la señal, ¿cierto? Se va por acá y se va por acá, ¿cierto? ¿Se están viendo mi cursor? Sí, señor. Entonces, como en teoría, todo este bloque, si está funcionando este bloque está apagado, es decir, los SSRs no están conduciendo, entonces aquí llega la señal y no va a pasar nada. Listo. ¿Qué va a pasar con el semiciclo positivo? Entonces, aquí en primera instancia va a estar activado P1 y P2, ¿sí? ¿Qué pasa si está activado P1 y P2? Es decir, se dispararon estos dos SSRs. Entonces, la energía, el semiciclo positivo, la señal la vamos a entrar, que entra al ánodo de acá de mi SSR y sale acá por el cátodo, ¿cierto? Por el cátodo de mi SSR. ¿Por dónde más toma camino? ¿Puede entrar por acá? No sé. No, No. efectivamente no, porque recuerden que los SR son semiconductores unidireccionales, ¿cierto? Es decir, que no de cátodo a ánodo se comportan igual que un diodo rectificador. Entonces, por ahí no va a pasar, entonces va a seguir su camino. Esto está desactivado, entonces por ahí no hay camino y va a pasar por la carga. Entonces, si observan que aquí entra positivo, entonces por aquí está entrando el semiciclo positivo de mi señal AC, entra a mi carga, ¿sí? Y listo, y debe continuar y llegar al No, el negativo, ¿cierto? Entonces, aquí recordemos, están activados únicamente P1 y P2. P3 y P4 están desactivados. Entonces, aquí queda polarizado en directo por el ánodo del SCR P2, llega acá y se cierra, ¿cierto? Entonces, claro, hasta ahí. Venga, le doy play nuevamente el video para que ustedes ya vean de manera más dinámica cómo es que está funcionando. Vuelvo y reitero, cada uno de los bloques de los SCRs, entonces cada bloque nos va a rectificar de onda completa, semiciclo positivo y el otro bloque semiciclo negativo. Entonces aquí se observan, como les venía diciendo, por dónde es que va a ir la energía, entonces por P1, P2, sino que aquí en la animación únicamente se muestra hasta acá, pero observemos que aquí se está cumpliendo todo el ciclo. Entonces, ¿qué tenemos acá? En relación a la señal de entrada, nosotros vamos a tener ¿qué vamos a tener de señal de salida? Con solo el semiciclo positivo. El semiciclo positivo, ahí lo está dejando pasar, ¿sí? Solamente esa parte donde se está indicando ahí en el video, es decir, este semiciclo. Hasta ahora hemos analizado solo ese semiciclo, ¿cierto? Ahora, ¿qué se deberá activar para que efectivamente funcione como un rectificador de onda completa? Ya se debe pasar a activar ya lo relacionado a PD2, a P3 y P4, ¿sí se acuerdan? Entonces, antes de pasar a ver esa parte, entonces observemos que como estamos hablando de SCRs, pues ya sabemos que nosotros podemos controlar el ángulo de disparo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Creo que todos están durmiendo. Entonces, aquí en la gráfica del video, perdón, se va a mostrar entonces. Observemos que aquí, de manera gráfica, aquí nos están indicando que está conduciendo P1 y P2, ¿sí? Entonces tenemos dos SCRs que están conduciendo. Este alfa que se ve aquí como en un semiciclo negativo, pues la verdad no sé por qué lo explican así, pero digamos que quiere decir únicamente, este alfa es un ángulo de disparo que pues uno ajusta de acuerdo a qué tanta frecuencia necesita modular
en la señal de salida. Entonces aquí lo importante y que quiero que es lo que tengan en cuenta, una de las principales ventajas con los cicloconvertidores es el comportamiento de la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con la corriente? A medida que vayamos modulando o variando la frecuencia del voltaje de salida, la corriente va a tender a aumentar y a mantenerse. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de los cicloconvertidores. Entonces, ahora observemos que aquí se va a entrar a explicar qué pasa cuando se invierte ya la señal. Entonces, ya sabemos que la señal AC, ¿sí? Observen que ahora vamos a estudiar es qué pasa cuando tenemos el semiciclo negativo. Entonces, cuando se tiene el semiciclo negativo, en el caso del rectificador, entonces se va a activar únicamente ¿qué? P3 y P4, ¿sí observan? ¿Sí están observando la animación? Sí, señor. Sí, señor. Y observen, esperen, perdón, que acá se adelanta un poco. Observen que al igual cuando disparamos, o sea, aquí deben tener en cuenta que se dispara P3 y P4, mientras que P1 y P2 no deben dispararse, deben estar apagados. Entonces, en el semiciclo negativo vamos a tener que, digamos, el semiciclo negativo va por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por acá todo esto está apagado, entonces no va a pasar nada, ¿cierto? La señal por acá no va a ningún lado. Acá, el semiciclo negativo, entonces va por acá. Entonces, aquí, como están activados únicamente P3 y P4, entonces, ¿por dónde va a entrar? Aquí quedaría polarizado. Aquí no hay nodo, ¿cierto? Entonces, aquí no hay conexión. Entonces, el único camino que tiene es aquí donde tenemos este nodo B. En el nodo B, con P2 está apagado y está polarizado en inversa, no va a pasar nada. Mientras que en P3 está disparado y polarizado en directo, entonces va a pasar así y des en cuenta el sentido de la corriente. ¿Sí se dieron cuenta aquí del signo más y menos? ¿Sí se Sí, acuerdan que cuando polarizamos P1 y P2 también nos dio el mismo sentido? Más a menos. Entonces acá vamos a tener que el sentido de la energía va a pasar por la carga de más a menos, es decir, primero por este inductor y después por esta resistencia, y de igual manera, pues por P2 está apagado, no puede pasar la energía, por P4 que está polarizado en directo pasa y conduce acá y se cierra el circuito. ¿Claro hasta ahí? Entonces observemos entonces a qué hace referencia. Ahora acá se va a explicar, aquí entonces tenemos un determinado alfa, entonces observen, no vayan a tener en cuenta esta parte, ¿sí están viendo donde estoy indicando? Sí, señor. Eso es un X ángulo de disparo, ¿sí? No necesariamente debe ser así negativo, no sé por qué acá el que hizo el video lo puso así. Ya sabemos que como tenemos un rectificador de onda completa, pues el valor mínimo va a ser siempre que 0. Sino que aquí lo usa de una manera muy particular para indicar un ángulo de disparo, ¿sí? Que eso nosotros lo controlamos con el SCR. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí se activó P1 y P2, entonces aquí va a entrar a funcionar P3 y P4. ¿Qué vamos a tener en este caso con la corriente? Vamos a tener que en el semiciclo negativo rectificamos efectivamente la onda, porque si se dieron cuenta que por la carga entró de más a menos, entonces eso que nos indica que rectifica el semiciclo negativo y adicionalmente vamos a ver cómo se comporta la corriente. ¿Claro está ahí? Sí, Sí, señor. Entonces esperemos aquí un momento. Entonces aquí observen que ya se dejó P1. Entonces aquí ¿qué va a pasar? Se va a repetir nuevamente el disparo, pero ya vamos a darnos en cuenta, perdón, de otra particularidad. Entonces aquí efectivamente ya estamos observando que disparamos P3 y P4 únicamente. Y aquí, como les había dicho, la corriente ustedes saben que no puede cambiar de valor en lo que son fuentes AC, no puede cambiar de manera instantánea. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la corriente va a tender a que aumentar, ¿sí? Aquí la corriente, si observan aquí en la gráfica, aquí tenemos la E output, es decir, la corriente De salida. de salida. Entonces, aquí vamos a tener una ganancia de corriente, ¿sí?
por las propiedades de la corriente en AC. Entonces observen ustedes aquí qué está pasando. Acá nosotros tenemos que vamos es a tener un comportamiento de esa manera de la corriente. Entonces espérenme acá que le pongo pausa. Entonces si observan que la corriente tiende a aumentar. No es que a medida que pase el tiempo de la señal AC, ella va a incrementar al infinito. No, va a tener un límite que eso está dado principalmente es por la frecuencia de la red. Entonces, lo que se quiere evidenciar acá es que la corriente aumenta. Por eso es que este tipo de convertidores son tan utilizados con los motores eléctricos principalmente, porque están en la capacidad de entregar grandes cantidades de corriente energía. ¿Qué es lo que pasa con los motores? ¿Por qué necesita tanta corriente los motores, Cetina, que usted está viendo máquinas? Pues para el torque, para romper la fuerza de inercia que tiene al principio para que coja su velocidad máxima y ya disminuya la corriente. Exacto, o sea, como dice Néstor, pero no precisamente coger, sino para que tenga la suficiente corriente de arranque, porque los motores eléctricos, una de las principales dificultades a, a cumplir es cuando arrancan, es decir, cuando vamos a arrancar un motor, ellos necesitan muchísima corriente, mucha corriente, entonces, por eso es que los cicloconvertidores son los más ideales para el control y activación de motores. Entonces, ojo, claro hasta aquí entonces lo que se hizo, entonces aquí comenzamos, aquí se observó en la gráfica, únicamente si se dan cuenta que estuvimos P1, P2, P3, P4, y así sucesivamente, mientras que nosotros activamos únicamente el semiciclo positivo, ¿sí se dan cuenta? Pero acá no se ha entrado a disparar como tal nada en relación al bloque de rectificación negativa, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué se va a hacer? Entonces, ya no vamos a estar disparando el bloque rectificador positivo, sino el bloque rectificador negativo, es decir, los SCRs con la N, de N1 a N4. Entonces, aquí se comienza a hacer. Aquí lo único que ustedes deben tener en cuenta es que se comienza a hacer lo mismo que hicimos acá, pero activando de a pares. Entonces se comienza a disparar N1 y N2 y después se disparan N3 y N4. Y va a pasar exactamente lo mismo que teníamos con el bloque rectificador positivo. Entonces, observemos el sentido de las flechas en las cuales nos va a indicar por dónde es que está. Observen qué está pasando aquí, a diferencia del bloque rectificador positivo. Si se dan cuenta del sentido por donde está entrando a la carga nuestra fuente de voltaje, es decir, el semiciclo positivo entra es aquí de qué? De menos a más. Más. Ujú. ¿Se acuerdan que en rectificador positivo era de más a menos? Entonces, ¿qué análisis podrán comenzar a sacar a ustedes acá de esta parte? Pues en ese caso que estamos tomando el ciclo negativo de análisis, ¿sí? Ya analizamos el ciclo positivo, pues Exacto. ahora estamos comenzando a analizar el ciclo negativo de la señal. Exacto. Entonces, des en cuenta que con los cicloconvertidores, nosotros determinamos cuánto periodo permitimos que nuestro bloque positivo conduzca, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es que activar el semiciclo negativo, porque no todo el tiempo podemos estar activando el semiciclo positivo, porque ¿qué? A la larga, ¿qué necesitamos? Necesitamos es una señal AC de salida, ¿cierto? Ese es el objetivo, ¿sí? A una menor frecuencia, en este caso, como es un step down, ¿sí? Un ciclo convertidor step down, pero en el cual vamos a necesitar, pues, la variación también AC, en este caso, de la corriente. Entonces, acá voy a adelantar el video, ¿sí? Porque va a pasar exactamente lo mismo, pero con el bloque rectificador negativo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces aquí ahora están explicando cuando está activo N1 y N2. Entonces, en este caso, observen que es que aquí no está bien la flecha. Entonces, entra acá, pasa de N1, aquí queda en inversa, no pasa nada, pasa por la carga, ¿sí?
llega a N2 que está polarizado en directo, perdón, acá que se me adelantó, ¿sí? Llega acá, sigue aquí la energía, ¿sí? Sigue nuestra señal AC y acá se cierra el circuito con la fuente. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Entonces, observemos acá, adelante, entonces acá vamos a tener en esta parte todo lo relacionado a la rectificación de onda completa del semiciclo negativo. Aquí de igual manera, pues observen que aquí ya no se tiene en cuenta un alfa, ¿sí? Si se dan cuenta que aquí la dejan es rectificar toda. Entonces, acá en este punto ya sí se comienza a tener en cuenta un ciclo de disparo, ¿sí? ¿Qué nos va a indicar esto? Entonces, que vamos a tener, permítanme aquí adelante un poco el video. Entonces, aquí de igual manera, vamos, cuando estemos rectificando todo lo relacionado al puente negativo, entonces aquí de igual manera vamos a tener un incremento de corriente, pero en el semiciclo negativo. Si se dan cuenta que aquí ya disminuyendo la frecuencia, o sea, aquí tenemos una frecuencia, ¿sí se dan cuenta? ¿Cuál es la relación de la frecuencia de la señal de salida en relación a la frecuencia de entrada? ¿Se acuerdan que eso lo dije al inicio? Pues ¿Se es acuerdan que mucho les dije menor, ¿no? Ahí sería F cuartos. Sería un cuarto. F medios, F cuartos? F cuartos sería. ¿Cuánto? F cuartos. F cuartos, exacto. Entonces, observen, aquí no se ve la gráfica de la corriente de entrada, pero indudablemente la corriente de entrada iba a ser mucho menor, ¿sí? Iba a ser mucho menor. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Se disminuyó la frecuencia, ¿sí? De mi señal AC. ¿Qué quiere decir? Menor frecuencia va a ser, ¿qué? Menor voltaje de salida. Pero tenemos que una mayor corriente, ¿sí? ¿Claro está ahí? Sí, Entonces, señor. des en cuenta que esa relación de F medios, de F cuartos, de F octavos, ¿sí? De la relación de la frecuencia, pues eso es lo que necesito que ustedes simulen para ver cómo se comporta la corriente, ¿sí? Bueno, espérame aquí un momento. Listo, Inge. Entonces sigamos viendo la simulación. Entonces en este caso, ¿y aquí qué tenemos? Entonces aquí como la frecuencia es F cuartos, entonces ya aquí más adelante pasa nuevamente a conducir, en este caso acá, el puente positivo y así sucesivamente se van intercalando los diferentes puentes de mi ciclo convertidor. Entonces, ya si nosotros hacemos la suma promedio, si se dan cuenta, entonces aquí tenemos efectivamente, como les preguntaba, la frecuencia de salida es igual a ¿qué? A F cuartos de la frecuencia de entrada, ¿sí? Entonces, espero que haya sido claro hasta el momento. Entonces, este es un ciclo convertidor step down en el cual disminuimos la frecuencia, pero aumentamos la corriente de salida. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Claro, claro, clarísimo. O sea, ingeniero, se tendría casi el mismo funcionamiento que los choppers, ¿sí? Porque se sacrifica voltaje para ganar corriente. Exacto, exacto. Por eso hacía al inicio de la explicación la analogía con lo relacionado a todo lo de los choppers. Sí, sencillamente aquí disminuimos frecuencia, perdemos voltaje, pero ganamos corriente, efectivamente, como usted dice. Bueno, claro hasta acá, muchachos. Entonces, eso es lo relacionado a un ciclo convertidor monofásico. Bueno, entonces, ahora lo que necesito que hablemos es lo relacionado a cómo entrar a simular eso en PSIM. Entonces, pues yo les quería dejar de investigación lo relacionado a que ustedes me consultaran un ciclo convertidor para que lo pudieran simular de manera más sencilla en PSIM. Pero investigando yo también por mi parte, pues tenía la idea de proponerles ¿qué? Un, un montaje, pero da la casualidad que dentro, ¿están viendo todos mi pantalla en PSIM?
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, pues digamos que para ahorrar un poquito más de tiempo y optimizar recursos, entonces observemos que tenemos acá en PSIM, tenemos todo lo relacionado a librerías de ejemplos. No sé si ustedes en sus, en las prácticas que han tenido, por ejemplo, con programas como MATLAB, como Proteus, no sé si ustedes han visto que los mismos programas traen también diferentes tipos de ejemplos, ¿sí o no? No. ¿No? Sí. Bueno, Pues la entonces, verdad nunca los he utilizado. no hay problema. Aquí, por ejemplo, si yo voy acá a Open, ¿sí? Entonces, ustedes buscan, por ejemplo, en la carpeta de instalación de PSIM, denme acá un poquito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, ustedes buscan donde quedó, digamos aquí en mi equipo, quedó en Program Files x86, PSIM, y en la carpeta de PSIM de instalación está otra carpeta que se llama Examples. ¿Sí lo pronuncié bien, Jordan, que es el que está hablando hoy en inglés? Como que está dormido. Entonces observen que una vez yo abro esta carpeta de examples o ejemplos, tenemos efectivamente diferentes ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de lo relacionado a ciclo convertidores, pero aquí vienen indicados como AC, AC. Aquí, ¿qué serían estos entonces? Rectificador. Rectificadores. Entonces observen que abrí la carpeta y aquí hay diferentes tipos de ejemplos. Bueno, al que tenga por allá el celular, bájele un poquito el volumen que casi me deja sordo. Entonces tenemos un trifásico con filtro activo, es decir, muchos ejemplos. Pero para mi caso, inclusive aquí habían los choppers, miren. ¿Sí? Aquí estaba el BOC, un flyback, habían varios. Aquí, por ejemplo, para los que quieran, aquí pueden echarle una ojeadita, ahí les doy un tipcito más, para que los observen a ver si de pronto hay algo relacionado a la consulta que hay pendiente para mañana. ¿Listo? En la carpeta de DC, ADC hay varios de esos. Entonces, nosotros entramos aquí a la de AC a AC y tenemos este ejemplo de ciclo convertidor. Entonces, voy a entrar a tratar de explicar aquí de manera lo más sencillo posible esto, pero digamos para que ustedes tengan algo que hacer, entonces pues voy a dejar aquí como en parte ¿una qué? Que ustedes me investiguen más a fondo. Es decir, este ciclo convertidor ya está hecho, ¿sí? Pero entonces lo que ustedes tienen que entrar a manejar es todo lo relacionado a el funcionamiento. Este es un ciclo convertidor de naturaleza trifásica. Entonces, voy a explicar aquí. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Ustedes, ¿qué tenemos aquí? Entonces, aquí lo señalé. ¿Qué tenemos acá? Una fuente de voltaje trifásica, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que hará un ciclo convertidor trifásico a diferencia de uno monofásico? Disminuye. Sí, la única diferencia en este caso es que nosotros vamos a tener es que no solamente una fase, sino sencillamente tres fases. ¿A qué voy con esto? Que sencillamente, aquí está el ejemplo del trifásico, entonces me gustaría que ustedes hicieran la implementación de la simulación de uno monofásico. Si quieren guiarse por esta, está bien. Si quieren mejor tomar otras referencias y consultan otra fuente bibliográfica, otra referencia, pues también es bienvenido. Pero con lo que acabo de explicar del funcionamiento del ciclo convertidor, pues ustedes ya están en capacidad. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí, muchachos, según lo que trabajamos con estos ciclo convertidores, step down? Pues lo que hay que tener en cuenta es los periodos en los cuales vamos a disparar. Si se dan cuenta que ahí el truco o la clave o el secreto está en la sincronía con la cual uno dispara los tiristores. ¿Sí se dieron cuenta? Que eso era, hay un juego, disparaban de a pares, de a pares, de a pares y así íbamos modulando la señal de salida del ciclo convertidor. Bueno, ahorita se me va a acabar el tiempo, entonces voy a detener acá esta parte
y por favor se vuelven a conectar y ya terminamos esta parte de la... Vamos a entrar a explicar entonces ahora lo relacionado a la simulación de este ciclo convertidor trifásico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ciclo convertidor? Vamos a ver, esperen, perdón, porque es que aquí tengo problema, listo ya. Tenemos acá en este montaje, observemos que tenemos diferentes elementos. Tal vez hay unos los cuales con los cuales estamos familiarizados y hay otros con los cuales no estamos para nada familiarizados. Entonces, voy a entrar a explicar. Tenemos acá este que voy a indicar acá, que es un puente. Traten de observar, cuando yo lo señale, es que aquí no, traten de aquí de ver el nombre que aquí aparece. ¿Se observan? Ahí que tenemos un puente de tiristores trifásicos. Esos donde se encuentran. Esos ustedes los encuentran aquí en elementos, power, vamos a switches y ustedes aquí vamos a tener todo lo relacionado a los puentes. Entonces, aquí tenemos que un puente de diodo, un puente rectificador monofásico de diodos, trifásico de diodos, monofásico de tiristores, trifásico de tiristores y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes van a consultar y van a estudiar y van a implementar un puente de tiristores monofásico. Voy a sacarlo acá y observen. Si observan que es exactamente igual, si se dan cuenta, este es trifásico, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Si se dan cuenta que acá, observen en esta parte, aquí cada una, esta es la entrada de las fases, ¿sí? Entonces, como es trifásico, necesitan 3 fases. Y observemos acá que para nuestro puente rectificador, perdón, acá, para nuestro puente rectificador de tiristores monofásicos, ¿cuántas entradas tenemos? 2. 2. Efectivamente. Entonces, entonces para que se vayan haciendo la idea de qué es lo que tienen que hacer y en qué es lo que tienen que trabajar. Y aquí la única diferencia es que tendrían que colocar ¿qué? Una fuente AC. Entonces ya saben que aquí tienen que cambiarla a 120, frecuencia de 60 Hz y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, digamos ahorita tengo que borrar esto, pero ya saben que así sería la entrada. ¿Sí? Venga, perdón, aquí me salto una parte. Espérenme en un momento que se me va a descargar mi computador. Conecto el cargador. Pero entonces Pero usted, señor. qué pena, ingeniero, ¿usted va a subir las clases al aula virtual? Sí, yo subo, o sea, es que lo que pasa es que mi computador es un poquito bajo de RAM y de recursos, pero ahí se demora un poquito, pero yo creo que entre hoy y mañana yo subo todo esto, todos estos videos yo los subo, no se preocupe. Listo, ingeniero Blas. Bueno, entonces como les decía, entonces voy a borrar que, voy a borrar todo esto que estuve colocando, ¿sí? Y lo que voy a explicar primero esta parte y ya comienzo a hacer una explicación más detallada de qué es lo que deben montar, simular ustedes. Entonces observemos aquí que tenemos diferentes elementos. Esto que está acá, si ven con conectores de tipo verde, hacen referencia a señales de control. Ojo, aquí tenemos toda la parte de control y aquí tenemos todo lo relacionado ya a la parte de potencia. Entonces aquí tenemos puente trifásico de tiristores, puente trifásico de tiristores. ¿Sí? Aquí que tenemos la carga, una resistencia, una inductancia. Y esto que ven aquí no piensen que es algo diferente, no. Sencillamente aquí se tiene, esto lo van a ver más adelante en máquinas. Este es el símbolo de un transformador. Sencillamente toman las 3 fases y aquí lo que se está haciendo tal vez es reduciendo
de los 220 a 180, 160, se reduce sencillamente, ¿sí? Entonces, observemos que es un transformador que aquí tiene indicado su primario y su secundario. Pero de igual manera, para la simulación no es que sea estrictamente necesario, sino pues que, como les decía, este es el ejemplo que viene directamente con el programa, entonces ellos lo manejaron así. ¿Qué se tiene acá? Perdón. Tenemos aquí diferentes elementos que, perdón, no quiero entrar en detalle, sino que acá observen estas líneas, si observan acá el puente rectificador, esta línea que tenemos acá, entonces observen que cuando le damos doble clic al puente rectificador, él solo trae estos parámetros que ustedes aquí lo único que si quieren es hacerle cambiar es el nombre. Pero acá es donde ustedes le van a indicar la señal de disparo de todos sus SCRs, ¿sí? Entonces, todo esto que tengo aquí, este sensor de voltaje, aquí que tenemos un filtro pasabandas de segundo orden, que también lo traen acá en PECIM. Aquí esto que es un comparador, ¿esto qué es? Este es un nuevo bloque propio de PECIM que se llama un controlador alfa, un alfa controller. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo le doy doble clic al controlador alfa, voy a help y observemos que aquí dentro de la librería que trae el propio programa, ¿qué me dice? Que ¿para qué nos sirve? Es un controlador que de ángulo de retardo. Palabras más, palabras menos, ¿qué es esto? Esto es parecido al gating block que nosotros hemos manejado, ¿sí se acuerdan? Sí, señor. Al Entonces, de disparo. Ujú. exacto, entonces aquí lo único que hace es, este es un controlador de ángulo por retardo. Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros con el gating block. Entonces él trae 4 terminales. Este que trae hacia un lado es que enable, esta que es la salida del controlador, y tenemos un alfa que es un ángulo. Aquí ya le vamos, aquí está escrito todo. Observemos acá que PECIM pues trae esta opción para que uno pueda entender de manera más fácil cada uno de sus componentes. Entonces tenemos enable, que es habilitar, ¿sí? Acá sincronización y alfa. Entonces, por ejemplo, ¿qué parámetros nosotros manejamos acá? Frecuencia y ancho de pulso. Es decir, cuando le damos doble clic a este controlador, nos va a pedir que variemos alguno de estos dos parámetros, que le indiquemos cuál es la frecuencia de operación en el que el controlador se va a activar, y esto generalmente se da en ¿qué? En Hertz, si se dan cuenta que aquí nos dice el propio módulo. Y el ancho del pulso, entonces el tiempo de activación que está con la señal de disparo. Es decir, este es el parámetro de la señal en grados, ¿sí? Propiamente el ángulo de disparo para nuestro controlador, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Es para que me entiendan este acá. Entonces, observemos que aquí ya en la ventana de parámetros tenemos que frecuencia, pues es la misma frecuencia de la red que tenemos acá de nuestras fuentes AC de 60 Hz. Y en este caso, pues por ejemplo aquí se dice que se está disparando que un pulse width. ¿Se acuerdan que ahí decía la amplitud del pulso? Vuelvo y repito, tengamos en cuenta el pulse width, que es este, que aquí nos dicen, ¿esto está en qué? En grados, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que ustedes aprendan a guiarse de las ayudas que nos da el programa. Entonces, frecuencia, el valor que ustedes ingresen por defecto va a estar en ¿qué? En Hertz. Mientras que el parámetro que ustedes ingresen en ancho del pulso, eso van a ser ¿qué? Grados. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces observemos que aquí está. ¿Frecuencia de qué? 60 Hz. El ancho de pulso, ¿qué quiere decir? 80 grados. 80 grados. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí observemos. Tenemos un alfa controller para cada uno de los puentes rectificadores, ¿cierto? Entonces, aquí que tenemos este sensor de voltaje, ese elemento, ustedes lo encuentran en esta parte. ¿Sí ven aquí donde tengo el puntero? Acá es este elemento.
es únicamente un sensor de voltaje. Este funciona como algo así parecido al detector de cruce por cero. Le indica a usted cuándo tiene voltaje y cuándo tiene no. Aquí tengo entonces, él me está detectando, él me está funcionando aquí como que, como un sensor de voltaje. Observemos que él nos va a entregar cuando la salida tiene color verde, ya saben ustedes que eso es señal. Todo esto en rojo es energía. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una señal, un indicador de datos. Entonces observen que esto entra aquí, aunque a un filtro pasabajos de segundo orden. Ustedes como ya son expertos en filtros, creo que no hay necesidad de explicar qué está haciendo un filtro pasabajos. Entonces si ustedes van acá, ¿sí? Ustedes aquí sencillamente, ¿qué se les está dando? ¿Cuál es la frecuencia central? Pues tiene que ser la misma frecuencia de red. Entonces, aquí yo le di ayuda y si observan que aquí me explican la fórmula por la cual se está basando ese filtro pasabajos de segundo orden. ¿Sí se acuerdan de cómo es eso o no? O me toca hablar Sí, con el señor. ingeniero Arnaldo. Pues ahora estamos viendo filtros, ingeniero. ¿Sí? ¿En serio? Ah, qué lástima. Bueno. Perdón, quise sin querer. Entonces, aquí es ustedes sencillamente dicen, ¿cuál es la frecuencia central? 60 Hz, ¿cierto? Es decir, la frecuencia de red. Aquí lo único que se le está indicando al filtro es que las frecuencias de 20 Hz hacia abajo, ¿lo deja pasar sí o no? Sí, porque es pasabajos. Perdón, aquí yo estuve leyendo. Perdón, aquí estoy equivocado. Este es un filtro pasabandas de segundo orden. No sé por qué es pasabandas. Mira, aquí dice Second Order Band Pass Filter. Es decir, un filtro pasabanda. Entonces, si yo le digo que de 20, que digamos que solo me deje pasar 20 Hz, ¿qué será? ¿Me deja pasar de 0 a 20 o de 20 a 60? De 20 a 60, ¿no? De 20 a 60, efectivamente. Se ve que ese señor ya vio filtros. De 20 a 60 Hz. Sencillamente, aquí nos va a comparar cuando cuando la red tiene efectivamente un valor diferente a 0 Hz. Eso es lo que quiere hacer digamos, estos dos, lo único que me van a verificar y a decir es que me indique. Acá entre estos dos me van a indicar es cuando la señal es diferente a 0 Hz, ¿sí? Simplemente me dice cuándo tiene un valor diferente a 0 Hz y observen que aquí entra un comparador. En este comparador, ¿con qué se está comparando esa señal de 20 a 60 Hz que está detectando todo esto? Con Se la está Tierra. comparando con tierra, es decir, con 0. ¿Sí? 0 Hz. Es decir, aquí cuando él me compara estas dos, y observen que aquí ya la salida de mi comparador, ¿sí? Va a este terminal. Vuelvo y repito, acá, o sea, entra este de sincronización. ¿Qué querrá decir este? Este de sincronización, ¿sí? Sencillamente me está sincronizando, como su propio nombre lo dice, sincronizando el ángulo de la red con el ángulo de disparo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando cuando comparamos estas dos, ¿qué pasa si llega a ser 0? Pues estaría igual, ¿no? 0 con 0 que me da 0. Entonces aquí no estaría saliendo nada, ¿cierto? Entonces aquí él me la compara y sencillamente como es un filtro pasa banda, entonces aquí él siempre me va a entregar, digamos, en teoría, como ustedes manejaban en digitales, un 1 lógico, ¿sí? ¿Qué me va a decir? Él lo va a activar y me va a sincronizar, ¿sí? Y aquí observemos que tenemos ya estos dos elementos. Esta es una fuente AC de referencia que quiero que ustedes vean aquí, sencillamente estos parámetros. Esta es una fuente seno en la cual únicamente va a servir de referencia para decirnos cuántos grados. Acuérdense que aquí en aquí donde estoy indicando esta entrada que es la de ¿qué? La de el ángulo de disparo del controlador alfa, ¿sí? Nos indica es
el ancho de pulso. Es decir, si se acuerdan que aquí teníamos 80, ¿qué era esto? Frecuencia en hertz y Grados, ¿no? 80 en grados, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Aquí tengo esta señal de referencia. Entonces, aquí la amplitud pico de voltaje, pues está efectivamente en 0.8, que es la relación a los 80 grados con los cuales yo estoy disparando o que quiero que dispare mi puente rectificador. Entonces, por ejemplo, pero acá tenemos algo adicional. Tenemos una frecuencia de 10, en este caso, hertz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando a una señal AC, digamos, esta señal seno, yo le aplico un coseno a la -1? Ustedes que son expertos en todo eso. Mm, ¿Me escuchan? Sí, señor. Creo que invierto el semiciclo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. En la próxima clase, mejor dicho, voy a explicar más en detalle esto, ¿le parece? Porque creo que esto está como muy, todavía de pronto pueden haber dudas, o lo sigo explicando, o nos tomamos un tiempo más para esta parte. Sería conveniente tomarnos un tiempito más. Señor, Sería conveniente tomarnos un tiempito más. ¿tomarnos qué, Enrique? Un tiempo más, ingeniero. Pues es que sí la entiendo, pero pues hay partes en donde Sí, más sí, o sí, sí. menos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Ustedes, de aquí para no demorarnos tanto, entonces eso lo entro a explicar la próxima clase. ¿Ustedes qué es lo que deben preparar? Entonces, comenzar a investigar un ciclo convertidor monofásico, de monofásico a monofásico. Entonces, les voy a dar, digamos, las principales ayudas para que ustedes no se pongan a implementar, digamos, uno a uno con los tiristores. Entonces, como les decía, podemos ir a utilizar directamente ya lo que es un puente rectificador de tiristores. ¿Sí lo están viendo dónde los estoy encontrando? Sí, señor. Entonces, aquí tengo el puente rectificador, ¿sí? Tengo entradas y salidas. Ojo, entradas y salidas, entradas y salidas. Y este de acá es donde me va a decir dónde, con qué lo voy a disparar. Vamos a hacer aquí rápidamente una prueba, ¿sí? Voy a conectarle mi señal AC a la entrada. Bueno, ahorita por cuestiones de tiempo no lo dejo así tan estéticamente bien. Aquí ustedes ya saben, 60 Hz, 120, ¿sí? Y acá entonces, aquí en nuestro caso utilizaríamos nuestro buen amigo el gating block, ¿cierto? Sencillamente ya saben que lo utilizamos para disparar este puente. ¿Listo? Tenemos aquí la entrada. Ahora, ¿qué le conectamos a la salida? Entonces, si quieren, le conectamos, por ejemplo, una carga resistiva. ¿Sí? Bueno, en teoría, perdón, aquí en mi gating block está conduciendo de 0 a 180 grados. Vuelvo y repito, en la teoría, ¿qué debería tener a la salida de este puente rectificador? A ver, mientras yo lo voy acomodando, ustedes me van dando ideas. A ver, ¿qué debemos tener acá? Recuerden que este Pues un puente voltaje más bajo, ¿no? rectificador, a ver, a ver si es que no, tal vez no hice bien la pregunta. Este puente rectificador ya sabe que son internamente 4 tiristores. ¿Sí se acuerdan como los que estuve explicando con el video? Pues Son ingeniero daría un voltaje más bajo y tendría que aumentar la corriente, ¿no? Variando su frecuencia. más bajos. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Entonces, te lo voy a llamar Pain. De este de acá lo vamos a llamar Bout. Voltaje de entrada y de salida. Entonces,
Vamos a simular todo. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, mire que hasta el profesor se equivoca. ¿Qué me faltó aquí? El reloj. El reloj, efectivamente. Certina hasta que vuela. Está que vuela. Sí, señor. Entonces vamos a dejarlo. Tomacete. Señor, No, te enseñaba. Ah. a este Andrés no cambia. Dije, el encierro a uno ya lo tiene aburrido. Sí, ja. El billar les hace falta a estos muchachos. Pues No la se verdad, aburra, sí, amigo. de vez en Entonces, cuando. observemos que acá, bueno, le dejé un periodo muy largo, sí, pues pensé que necesitábamos más. Le dejé medio segundo, ¿sí? Pero entonces, em, observemos, entonces, Ingeniero, como mi gating block, señor, ingeniero, ¿no señor, faltaría la tierra? ¿cómo? También, exactamente. Aquí, pues, este a veces se comporta como nuestro gran amigo Proteus, que funciona, mejor dicho, de manera mágica. Pues es que Proteus, yo no soy muy amigo de Proteus, pero bueno, la Tierra. Listo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, como tengo mi gating block de 0 a 180 grados, por eso, si están viendo aquí la pantalla, es que no estoy seguro si aquí. La Sí, gráfica. señor. ¿Sí Sí, están sí, viendo? señor. Ah, la gráfica no. La gráfica, ¿no? O La gráfica Ah, no no, salió. el circuito. sea, ¿no están viendo aquí lo que me está saliendo en la simulación? No, No, señor. No, señor. no, señor. Ay, me has decepcionado. Espérenme a ver si aquí, si eso le pasa hasta los... Ah, no, 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 si toca, me toca cada vez que cambie. Entonces observemos, ¿qué tenemos ahí? Pues lo clásico que habíamos manejado, como está el gating block de 0 a 180 grados, me está dejando pasar todo El el ciclo circuito, positivo. pero sí se dan cuenta que está funcionando como puente rectificador de onda completa. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Sí, exacto. Entonces, ay, no, es que son tan impacientes. Entonces, aquí si quieren, ya saben que si quieren pueden variar la frecuencia, pero de igual manera. Entonces, acá vamos a ponerlo de 90 a 180 grados. ¿Qué debería pasar en teoría? Pierde, creo. Ojo. No, esperen, hagamos esto. De 90 a 91. ¿Qué habíamos dicho con este parámetro, muchachos? Uy, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Uf, este tri. A No, ver, sí, no me acuerdo. Ingeniero. Creo que era el ángulo que tomaba en el tiempo determinado. el ángulo, sí, exacto. Pero, ¿en relación a qué? Al disparo, ¿no? O Sí, sea, el el disparo. circuito de Más o disparo, menos. sí. Sí, señor. Bueno, espérense porque ahora se me bloqueó mi simulación y no me está dejando ver. Ay, Dios. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, no, pues espérenme que es que No, señor. quedó en blanco Ingeniero, la la... próxima conectémonos por Meet, ¿Cómo? Ah, es que eso por por Google los Meet. correos. Sí, sí, voy a tenerlo presente, ¿listo? Bueno, entonces para no alargarnos más porque ya se nos acaba el tiempo, entonces ustedes tengan presente todo lo que estuvimos trabajando con nuestro gating block para variar los ángulos de disparo y trabajenle a la simulación del convertidor de onda al cicloconvertidor monofásico, ¿listo? Es decir, pueden apoyarse en de cualquier otro tipo de fuente informativa, ¿sí? Pero si ustedes quieren, pueden tener en cuenta pues la información que estuvimos manejando acá puntualmente con este documento, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que Sí, tienen que señor. armar? Si ustedes quieren en PECIM utilizar, hacer independientemente sus puentes o utilizar como tal los puentes que les acabo de mostrar. Sí, es que no sé, se me bloqueó, pero hoy recuerden que con PECIM, con el gating block nosotros lo único que hacíamos era que variar el ángulo de disparo. De hecho, ustedes esas simulaciones, parte de eso ya lo tienen, si se acuerdan. ¿Sí? Es simplemente tomar parte de Ujú. esas simulaciones y complementar lo que sería el puente positivo y el puente negativo de tal manera que armemos nuestras señales. ¿Listo? Claro, está bien entonces lo que hay que hacer, muchachos. Sí, señor.
Bueno,